Para comenzar a hablar del presente trabajo, resulta útil mencionar que migración se entiende, según la Organización Internacional para las Migraciones, como un proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un Estado con el fin de establecerse en él con motivos, por ejemplo, tanto políticos como laborales. Es interesante mencionar que la Organización de Naciones Unidas establece que existen tres instrumentos internacionales relativos a los trabajadores migrantes, de los cuales solamente uno fue ratificado por la Argentina. Según los datos del INDEC, en base al Censo Nacional de Poblaciones, Hogares y Viviendas realizado en el 2010, podemos apreciar que en Argentina 1.800.000 personas son de origen extranjero. De ese número podemos apreciar también que la gran mayoría son mujeres, correspondiendo aproximadamente un 54% en comparación a los hombres. En base a los datos del INDEC podemos apreciar que a partir del 2002 los migrantes de origen americano ocuparon el primer puesto, particularmente los migrantes de origen paraguayo han representado el 37% de los migrantes que actualmente viven en el país, seguidos por los bolivianos y por los chilenos. Uno de los principales inconvenientes de los inmigrantes en nuestro país es lograr una adecuada inserción en el mercado laboral, particularmente por la falta de fuerza en torno a la imposición de sus condiciones de trabajo. Es importante destacar que Argentina no establece cupos ni restricciones al empleo extranjero siempre que cumplan los requisitos en materia migratoria. Del total de inmigrantes que existen en Argentina, podemos apreciar que 1.289.000 pertenecen a la franja etaria de 15 a 64 años, lo cual se corresponde con la población económicamente activa. Al analizar los resultados de la encuesta de migrantes realizada durante el 2008 y 2009 por el Ministerio del Interior, podemos ver que menos del 20% de los inmigrantes se encontraban inactivos. Principalmente los inmigrantes de origen paraguayo y boliviano representan la mayor tasa de inactividad, seguidos por los inmigrantes de origen peruano. Cabe mencionar asimismo que cada nacionalidad se aboca a un determinado sector de la actividad. Por ejemplo, los bolivianos se desarrollan un poco más en la industria manufacturera, mientras que los paraguayos en la industria de la construcción y servicio doméstico. El encuadre normativo de la República Argentina se caracteriza por estar apoyado en la Ley 25.871, que es la ley de migraciones actualmente vigente. La misma establece la política migratoria argentina y establece también los requisitos de ingreso y egreso de personas, así como las diferentes obligaciones que tienen los migrantes. Asimismo, también se encuentra el decreto 616 del 2010, que reglamenta la ley y también establece diferentes requisitos y acuerdos si los inmigrantes son parte de Estados miembros del Mercosur o de Estados no parte del Mercosur. Los extranjeros contratados para trabajar en Argentina tienen que contar con una visa de trabajo y residencia en el país. Es interesante mencionar que la regulación sobre migración establece tres tipos de residencia: permanente, temporaria y transitoria, dentro de las cuales solamente los trabajadores o los migrantes con residencia permanente o temporaria pueden trabajar. Asimismo, es interesante mencionar que los extranjeros que residen irregularmente en el país no pueden trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas. Claramente podemos observar que los migrantes que no son parte del Mercosur tienen requisitos para tramitar la residencia un poco más exhaustivos que los otros migrantes. Particularmente se les exige que tengan por celebrado un escrito de contrato de trabajo con su empleador en el cual figure los datos personales de las partes, las tareas a realizar, la duración de la jornada, la remuneración a convenir y que el empleador tenga o esté inscripto ante la FIP y que proporcione la constancia de inscripción del empleador en el Registro Único de Requirientes de Extranjeros de Dirección Nacional de Migraciones. Si el empleador aloja onerosamente extranjeros con residencia irregular, es pasible de una sanción de hasta 20 salarios mínimos hospitales y móviles. Si proporciona trabajo o ocupación remunerada a extranjeros con situación irregular, es pasible de una sanción de hasta 50 salarios mínimos vitales y móviles. Y asimismo, si proporciona trabajo a menores de 14 años, puede ser pasible de una multa de hasta 100 salarios mínimos vitales y móviles. La Organización Mundial de la Salud definió la salud como un estado completo de bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente la ausencia de una enfermedad o dolencia. Es interesante analizarlo que en el contexto de la migración, la salud se traduce como el bienestar físico, mental y social de las poblaciones móviles y las comunidades involucradas. El marco normativo en la República Argentina se caracteriza por reconocer la igualdad material de derechos entre nativos y extranjeros. Esto surge del preámbulo de la Constitución y el artículo 16 de la misma, asimismo de los tratados internacionales con jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22. Es interesante mencionar que con la antigua ley de migraciones, el ejercicio del derecho a la salud estaba vedado para inmigrantes en situación irregular, lo cual fue corregido en la nueva ley de migraciones 25.871.
El sistema de salud argentino se compone de tres subsectores, el público, obras sociales y el privado. En relación al primero, resulta la convergencia del Estado nacional, provincial y municipal y cuenta con diferentes instrumentos como por ejemplo hospitales públicos, policlínicos, centros de atención ambulatoria, etcétera, que permiten dar una cobertura a la gran mayoría de la población. Ese es el subsistema que más es utilizado por los migrantes debido a que se garantiza la cobertura sin la necesidad de recurrir o de contar con una obra social. Según un informe de perfiles migratorios presentado por Argentina en 2011 en el Foro Mundial de Inmigración y Desarrollo, claramente se puede observar que la gran mayoría de los migrantes utiliza hospitales públicos para tratarse. Sin embargo, esto no aplica para los inmigrantes de origen chileno y uruguayo, debido a que muchos de ellos cuentan con una cobertura privada que les permite acceder o alternar entre consultas privadas y hospitales públicos. Uno de los grandes problemas de los migrantes es que al no tener un empleo registrado, no perciben los beneficios asociados con la seguridad social que pueden garantizar o pueden estar incluidos en un trabajo regulado. El acceso a los servicios de salud, asimismo, enfrenta dificultades o genera dificultades debido a la condición de ilegalidad o el temor a la detención, barreras idiomáticas y también la inaccesibilidad en torno geográfica y económica.